Hola, soy Bernard de Millennials Consulting y en este vídeo te voy a explicar la integración que hemos desarrollado entre Zoho Books y Datisa. Que dicho de otra manera, es una integración que lo que te permite es que la contabilidad de tu empresa se genere de forma automatizada. Rápidamente, bueno, en este vídeo voy a explicar brevemente cómo se pasarían todos los datos, ¿vale? Aquí en Zoho Books, bueno, podemos crear un nuevo cliente. Por ejemplo, voy a buscar ya uno que tengo creado, ¿vale? Que es, bueno, prueba 1, ¿vale? Este cliente, pues eso, cuando nosotros creamos un cliente, pues tiene todos sus datos, ¿no? El dato de nombre de la empresa, el correo, el teléfono, etcétera, ¿no? Podemos personalizarlo y obtener también, cada vez que creamos un cliente, que nos genere toda la información que obtenemos del cliente es la que luego posteriormente va a pasar a Datisa para generar esa contabilidad, ¿no? Lo mismo ocurrirá en proveedores. Cada vez que creo un proveedor, ¿vale? Igual que aquí en proveedores, pues tengo todos los proveedores. Cada vez que creo un proveedor me va a generar la cuenta contable de ese proveedor, ¿vale? Otro punto importante para entender cómo el programa me va a hacer esa contabilidad, ¿vale? Es que en esta parte de artículos, ¿vale? Artículos se entiende por artículos tanto un producto como un servicio. Si yo ahora, por ejemplo, pongo el artículo prueba, vamos a ver qué artículos de prueba tengo. Artículo prueba. Cuando yo creo un artículo, cuando lo voy a editar, ese artículo, ya sea servicio o producto, ¿vale? Previamente le podemos añadir esas cuentas contables, ¿vale? Yo, por ejemplo, en artículo prueba se puede personalizar en Zoho Books, pues eso, SKU si es necesario, EAN si es necesario, campos personalizados, todos los que se quieran, pues si quieres poner talla, peso, etcétera, o si es un servicio y quieres poner alguna especificación técnica, se puede poner, ¿vale? Aquí en producto o servicio tendrá un precio de venta y un precio de compra, o si es un servicio puedo deshabilitar esta parte y solo tener un precio de venta. ¿Dónde está aquí el tema contable? Bien, nosotros le cargamos previamente al programa todas sus cuentas contables y, por ejemplo, le puedo añadir pues esta cuenta, ¿no?, de prestación de servicios. ¿Qué pasa? Vale, yo ahora, por ejemplo, voy a guardar, bueno, le pongo aquí un SKU, por ejemplo, al artículo, vale. Tengo el artículo prueba, 599 euros de venta y no quiero comprar porque esto no, yo no lo compro. Vale, bueno, aquí me pone una unidad, bueno, esto nada, vale, perfecto. Guardar. Entonces, yo le acabo de poner esta cuenta contable, que es la 705, prestaciones de servicios, para este artículo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo el programa me va a detectar esa cuenta contable? Bien, cuando yo me vengo aquí a ventas y voy a crear directamente una factura para visualizarlo un poquito mejor. En esa factura yo voy a crear una nueva factura y voy a añadir tanto el cliente como el artículo como un pago, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Cuando yo selecciono el cliente, el programa lo que va a hacer, ¿vale? Al seleccionar el cliente prueba 1, ya el sistema, si os fijáis, ¿ves? Ya me ha cogido, aquí se ve, ¿no?, la dirección de facturación que hay inventada, bueno, aquí los datos de facturación, el CIF, la cuenta contable de este cliente, etcétera. Cogería todos los datos el sistema, ¿vale? De igual forma, cuando yo pongo el artículo de prueba, es el que he creado, automáticamente también lo que va a hacer es que veis que me ha cogido aquí el precio de 599 que tenía y internamente también me coge el dato de la cuenta contable que le he puesto. De tal manera que toda esta información de la factura, pues bueno, igual la factura tiene su fecha
la fecha en la que has generado la factura, la fecha del cobro, el serial de la factura, es decir, obtienes todos los datos y todos esos datos se los lanzamos a Datisa, que es el programa contable. Con todos los datos el programa es lo suficientemente inteligente para coger y hacernos de forma automatizada ese asiento contable. Y de igual forma, cuando nosotros le generamos un pago en Zoho Books, también nos lo lleva el pago contra la cuenta contable correcta. Zoho Books, como explicaremos en próximos vídeos, haremos un tour por la herramienta donde veremos que Zoho Books se puede conectar en la banca con nuestro banco, ya sea pues el Sabadell, el Santander, el BBVA, el banco que tengamos, se sincroniza con nuestro banco de tal manera que vamos a tener todos los movimientos bancarios, vamos a puntear esos movimientos y el programa, sin que nosotros tengamos la necesidad de tener un perfil contable, nos genere automáticamente la contabilidad en Datisa. A falta de, una vez se finaliza el trimestre y tenemos todas las facturas ya contabilizadas, pues lo que habrá que hacer es dar al botón de sácame el modelo 303 y adjuntarlo en la página web del gobierno, el modelo 303 o el modelo 304, el 347 o el modelo que toque, pero lo que es la contabilidad de la empresa la tendríamos 100% automatizada a falta de eso, de adjuntar un archivo al finalizar el trimestre con el gobierno para presentar todas nuestras cuentas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir informados sobre temas de facturación. Aquí os dejamos un link para ver más vídeos sobre finanzas, y si quisierais saber un poquito más de la integración que hemos realizado para que se genere automáticamente la contabilidad de vuestra empresa, justo aquí abajo os dejamos nuestros datos de contacto para saber un poquito más. Nos vemos en Millennials Consulting.